esperamos que antes de que llegue este día que he escuchado por ahí, que de repente está antes del fin de mes, él haga algunas rectificaciones, el presidente, con sus ministros, y el señor Bellido igual. Quisiera que nos explique, por favor, José, sí, en qué consiste este anuncio que han hecho ustedes. O sea, por ejemplo, ustedes están pidiendo citar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y citar aparte a Juan Carrasco, el ministro del Interior. ¿Cuál es la agenda de esta citación? Bueno, la citación al primer ministro es que debes haber visto, nosotros hemos enviado ya hasta 2 cartas al premier, indicándole los requerimientos, más que requerimientos, las sugerencias que tenemos nosotros con relación a estos ministros que han sido nombrados y que no tienen la aceptación de la mayoría de las personas. Inclusive él estaba viendo una encuesta que ha salido, parece que hoy día o ayer, donde hay una alta desaprobación del mismo premier, ¿no? Y por otro lado, estamos también citando de manera urgente al ministro del Interior por este tema que ha sido público de la intención de, no sé cómo llamarle, yo creería que es una idea media terrorífica de querer, en opinión de muchos agentes de la policía, incorporar a los ronderos urbanos en contra de la ley. La ley claramente habla de que las rondas y los comités de autodefensa son para zonas alejadas de la policía muchas veces, y me consta porque yo, cuando viajaba por muchas zonas alejadas y se notaba realmente la gran labor que tienen los ronderos en muchos de estos pueblitos que un poco imponen la autoridad, ¿no? Bien llamada la autoridad, bien entendida, perdón. Pero ahora, con esta información que tenemos, ¿no?, de que quieren tener instrucción, asignarle fondos para una logística, y si nosotros entendemos la logística como darle pertrechos de todo tipo a los ronderos, en número de 30.000 o 40.000 urbanos, cuando la ley no lo contempla. Claro, pero almirante... Estamos citando para ello claro, pero para ir por partes, ¿no? El tema con la fiscalía. Almirante, para ir por partes, el propio almirante Montoya, que es parte de la bancada de ustedes, ha señalado en relación a Guido Bellido, que luego de conversar con él, él dijo 2 cosas. Lo primero, que sus expresiones con respecto a Edith Lagos y a Sendero Luminoso habían sido sacadas de contexto. Y en segundo lugar, que era una persona con la que se podía dialogar y que por lo tanto había que abrir un espacio al diálogo. Entonces, eso es un poco que se contradice con lo que ustedes están planteando ahora. Es decir, uno puede considerar que es, por lo menos en mi opinión, ¿no?, políticamente inconveniente el nombramiento de una persona que tiene abierto un proceso por supuesta apología del terrorismo, pero digamos, desde el punto de vista estrictamente legal no hay ningún impedimento para que eso ocurra. O sea, ¿por qué no esperar a la presentación del gabinete para esta discusión? Bueno, Nicolás, las personas tienen sus posiciones, ¿no? Las bancadas tenemos nuestras posiciones, y la forma como se puede uno relacionar con los diferentes actores políticos, en este caso el premier, se dan en diferentes contextos, ¿no? El almirante Montoya tuvo una conversación corta, muy amical, el día de Acción de Gracias, me parece que fue con los evangélicos. ¡Exitosa! Y en consecuencia, lo que él había conversado inicialmente con el premier, dio las declaraciones que todos conocemos. Y posteriormente hemos, dentro de la bancada, hecho el pedido formal de información y sobre todo el pedido de requerimiento de que tomen otra actitud el premier y la gente que lo rodea para cambiar a estos ministros que están siendo cuestionados. Y lo hemos vuelto a ratificar después de la llamada respuesta a través de un comunicado. Todos, incluidos los muchos periodistas, ¿no?, han ido cambiando durante todo este proceso. Todos, la gran mayoría, salvo unos cuantos que siempre se han mantenido en una sola línea.
lo cual te demuestra que muchas veces, de acuerdo a las diferentes circunstancias, por diferentes motivos, y bajo la libre opinión que cada cual tiene, puede expresarse a favor o en contra de, en este caso, un gobierno o un premier. Nosotros estamos alineados todos en pedir, y vamos a seguir pidiéndole a este gobierno que enmiende su rumbo. Claro, pero ¿qué significa? Ustedes están planteando entonces, almirante, que Guido Bellido... Tenemos que hacer esta batalla política para lograr que no suceda lo que aparentemente, ayer he visto un video del señor Bermejo, prácticamente dice, bueno, si no les gusta, chao pues el Congreso. Ese es el fondo del asunto. A eso están apuntando. Claro, lo que ha dicho el señor Bermejo... 30 días para que empiece sí, creo que no me escucha el almirante. Lo vamos a citar. Sí. Sí, no, lo que yo decía, para ir por partes, ¿no? ¿Qué plantean en relación a Guido Bellido? ¿Que él renuncie al cargo de presidente del Consejo de Ministros? Es decir, ¿no les resultan a ustedes satisfactorias las declaraciones que ha hecho posteriormente a que se ha puesto en discusión este tema de su proceso por su investigación por supuesta apología del terrorismo, donde él ha tomado distancia con Sendero Luminoso, ha dicho que condena la violencia, que condena el terrorismo? ¿No le parecen satisfactorias? Y además ha hecho también una declaración con respecto a otros dos cuestionamientos que se han realizado con respecto a él, y que tienen que ver con la homofobia y digamos una posición no precisamente muy amable con el movimiento feminista o el reclamo de los derechos de la mujer. Uno puede entender estas declaraciones como una rectificación, pero a ustedes no les parece satisfactorio esto. Es que, mira, volvemos al mismo tema inicial. Escuchaban antes cuando hablaba de la corrupción. No basta con decirlo, hay que hacerlo. Los hechos son los que te marcan a ti, no las palabras. Yo saludo que esté tratando de enmendar lo que no es supuestamente, porque la denuncia que le ha hecho la Fiscalía del señor Bellido es real, está ahí y está en proceso. Y creo que viene otra más. Estaba leyendo ayer algunas notas relacionadas, ¿no?, por las declaraciones de algunos colaboradores, en fin. Pero no es solamente el hecho de que tú la sabes, o que yo diga, puedo rectificarme, puedo decir ya puedo cambiar, vuelvo al tema que lo puede ir modificando. Tienen que haber hechos. Entonces, si tú dices que estás en contra de todo este tema que tiene relación con las apologías del terrorismo, de una persona que está impedida en el Congreso, si él no fuera premier y estaría en el Congreso, él no puede, por el Congreso, por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, integrar las comisiones de defensa e inteligencia. Pero sin embargo, como premier nombrado precisamente, todo el sistema de inteligencia está bajo su comando. Ese es un sinsentido, ¿no? Esa es una parte que afecta directamente, bajo mi opinión, el sistema de seguridad y defensa nacional. El otro tema es de que si tú, siendo premier, dices, no, yo deslindo, no sé qué, entonces, ¿por qué nombras a personas que tienen cuestionamientos en ese campo? No voy a hablar de otros, que si estuvo personas ligadas a cuestiones de corrupción o no. Voy a hablar solamente de temas de seguridad y defensa nacional. Pones a un premier que tiene el control y la potestad de dirigir las relaciones internacionales tal cual lo expresa la ley. Una persona que ha sido, no solamente, para no usar la palabra terrorismo, guerrillero en esa época, creador de un movimiento, sentenciado, indultado después por el señor Velasco. Pones a otra persona que tiene nexos con el Movadef, que ha tenido, por lo menos, ¿como quién? Informes de inteligencia. Hay ahorita se me da el nombre del ministro, no me acuerdo si es el ministro de Educación, Producción. Ahí está en la lista. El ministro de Educación es una eminencia, el profesor Cadillo. El profesor Cadillo es una eminencia en la educación pública, respetado por todo el mundo, ¿no?
Pero ahora, ustedes, una pregunta, almirante, ¿ustedes van a sentarse en una reunión con el presidente? O sea, ¿ese no sería el espacio para este tipo de discusión? O sea, claro, para crear un clima distinto, es decir, sentarse con el presidente Castillo y decirle, presidente Castillo, nosotros opinamos esto. Es decir, nosotros creemos que es un error suyo haber puesto a Guido Bellido y que lo más conveniente para construir una relación no solo con el Congreso, sino con el país, es no poner una persona que si fuera propuesta para la Comisión de Seguridad o de Defensa, no podría estar. Por lo tanto, le pedimos que saque al señor Bellido. Eso no va a ocurrir. O sea, ¿ustedes van a sentarse con el presidente a plantearle esto? Mira, nosotros hay varias... Pasa que el presidente no se está reuniendo con las bancadas, es el premier, justamente la persona que está cuestionada. Y no solo nosotros, Nicolás, ya hay varias instituciones, he visto el documento que ha sacado ayer el defensor del pueblo, clarísimo, relacionado a lo mismo. Hay otras autoridades, que también la misma Contraloría, por hablar del tema de que el presidente en contra de lo que manda la ley se ha ido varios días puesto entre comillas, a un lugar que no es la ley te ordena. Claro. Presidente, que eres el primer empleado público, debes de cumplir las leyes. Si la ley te dice, oiga señor, su despacho está en Palacio de Gobierno, si él lo quiere cambiar, mudar, hay un proceso que tiene que hacer. Pero él no puede irse, si no, imagínate ahorita. Ahora, una pregunta, José. Ya no voy a despachar en el Congreso, José, debes de hacer las cosas. Y te vas pues a exitosa, y de ahí se me ocurre a mí despachar. Claro, pero la pregunta clave, José, la pregunta clave en este momento es, digamos, porque el asunto más crítico tiene que ver con Guido Bellido, evidentemente, ¿no? Porque el caso del ministro del Interior es un tema discutible, ¿no? Porque en realidad él no ha ejercido el cargo de ministro hasta que ha renunciado, ¿no? O sea, ahí hay un espacio gris, digamos, de legalidad, pero en fin. Pero ya, en el caso de Guido Bellido, que es el asunto más delicado, si no se produjera una modificación, ¿ustedes no le darían el voto de confianza al gabinete propuesto por el presidente Castillo, al gabinete de Guido Bellido? Mira, nosotros estamos claros en que esperamos que antes de que llegue este día que he escuchado por ahí, que de repente está antes del fin de mes, él haga algunas rectificaciones, el presidente, con sus ministros, y el señor Bellido igual. Lo ideal sería que se cambie no solo a los que estamos nosotros cuestionando, pero ya con esos, y escuchar lo que van a proponer, no lo que he escuchado ayer de un congresista, ¿no? Que es lo que da la impresión de que están buscando exprofesamente poner este tipo de trabas o de personas cuestionadas para que el Congreso obviamente reaccione y diga, no va. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como bancada? Eso lo estamos trabajando con las otras bancadas. Muchas gracias al almirante. Si vamos a dar o no la confianza.